Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un viaje juntos alrededor de la apatía. Apatía, por un lado, quiere decir impasibilidad del ánimo, imperturbabilidad del ánimus, del alma, frente al sufrimiento. Qué cosa tan hermosa esa ecuanimidad, tan trabajada por los estoicos desde la época de Zenón y después por Séneca. Un hombre que entendía que esa imperturbabilidad del ánimo frente a las dificultades de la vida era clave para la felicidad. Sin embargo, no es ese el concepto que vamos a analizar ahora de apatía. El concepto es el otro significado. Es la dejadez, es la desidia, es la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación. ¿Y qué refleja la apatía? Fijaros, la apatía refleja sobre todo una indiferencia. ¿Pero indiferencia acerca de qué? Indiferencia a cualquiera de los 5 aspectos de la vida de cualquier ser humano. Puede ser indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico. Puede ser indiferencia hacia el aspecto psicológico, el emocional, el social o el espiritual. Ya que todo ser humano se mueve en esas 5 facetas. Tenemos una fisicalidad, una espiritualidad, una psicología, una emocionalidad y una sociabilidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esa apatía, de esa desidia? Porque causas existirán seguro. Pues fijaros, si había 5 planos de la vida humana, físico, psicológico, emocional, social y espiritual, también hay 5 causas de esa apatía. El primero es la ignorancia, el no saber, la falta de conocimiento. El segundo es la falta de reflexión. El tercero es el miedo a cometer errores. El cuarto es la pereza. Y el quinto, atención porque este es clave, es la incapacidad aprendida. Y vosotros os preguntaréis, o nos preguntaremos nosotros, ¿la incapacidad se puede aprender? Si yo me siento incapaz a la hora de aprender un idioma, de manejar un programa de ordenador, de relacionarme con otras personas, ¿es posible que yo no sea así, que no tenga esta incapacidad en mi origen? ¿Es posible que la haya aprendido? Las matanzas masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: «Corre, quítale la pistola, salta sobre él». ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos, ¿por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a 2 perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los 2 perros,
pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían 2 compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna. Al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar indefenso.